¿Eres optimista respecto a la posibilidad de que una mayor conciencia por parte de las personas sobre el valor de la libertad y la necesidad de defenderla pueda poner un límite a los atropellos? ¿O crees que habrá cada vez más controles en nombre de un supuesto bien común que amenazarán a a la sociedad libre como la conocemos en la última década? Lamentablemente tengo que decir que sí a las dos cosas. Creo que la antinomia es falsa. Creo que en el espacio político habrá cada vez más atropellos e intentos del poder político de ocupar espacios a expensas de la sociedad civil. Es una lectura que hago del mundo. Pero al mismo tiempo creo que en el espacio de la conciencia de cada uno, de las relaciones sociales que sean más bien privadas, es posible encontrar cada vez más espacios de libertad. No importa cuán agresivamente el espacio de lo público quiere imponerse, nunca puede hacerse dueño totalmente de la mente o de la conciencia o del alma de las personas. Entonces creo que las dos cosas son verdades. Y creo que cuanto más oscuro se ponga afuera, más claro se va a poner adentro. Esa es mi apuesta. Yo no creo que se pueda cambiar el mundo, pero yo sí creo que puedo cambiar mi mundo, viviendo con gente que amo, viviendo con gente que comparte mis valores y mi conciencia, y cuidándome y manteniéndome a una prudente distancia de los espacios en los cuales el ejercer mi libertad puede ser peligroso. Entonces, creo que el espacio de libertad privado no se opone a nada, sino que digamos, más bien protege la posibilidad de cada uno de tener su proyecto de vida. Y quisiera tener a mi alrededor aquellas personas que respetan irrestrictamente, como dice Alberto Venegas Lynch, mi proyecto de vida, y aquellas personas cuyo proyecto de vida yo también respeto irrestrictamente. Entonces, creando comunidades de gente que tiene estos valores compartidos, creo que no importa tanto cuán oscuro se ponga afuera. No creo, como dice la Biblia, creo que todos los intentos totalitarios se van a digamos, destruir o derrumbar igual que la Torre de Babel, porque el esfuerzo arrogante de crear una estructura única que controle a todo el mundo y de acercarse así metafóricamente a Dios, ¿no? Como acercarse al cielo, como un acto de arrogancia humana y decir podemos crear el cielo sobre la tierra, van a terminar con la confusión y la propia fragmentación de los mismos grupos de poder que quieren ejercer ese control totalitario. Entonces, creo las dos cosas. Por un lado, sí, el mundo se está volviendo oscuro cada vez más, pero por otro lado, cada vez encuentro más gente a la cual ya no le engaña esa oscuridad del mundo, no le engaña esa idea de que hay una buena intención detrás de esto para ayudar a todos a crecer, y se han sacado las máscaras y ahora se ve qué hay detrás. Y esa conciencia lleva también a un impulso de querer buscar en el espacio privado de amistad, de amor, de comunidad, la libertad que a veces no es tan fácil encontrar en el mundo externo. Por eso yo soy personal y interpersonalmente muy optimista y socialmente escéptico, y esperaría que el totalitarismo se derrumbe por su propio peso.